Buenos días, tardes, o noches. ¿Cómo han estado? Veo que no he publicado nada de nada, y es debido a mi ausencia de internet. Pero, ya estoy aquí, y les traigo unos buenísimos misterios de la Segunda Guerra Mundial. Los más aterradores. Mi estilo favorito, jejeje. Ok, siéntense cómodos. Misterios aterradores de la Segunda Guerra Mundial. Número 1. El informe de los muertos. El enigmático caso de 3 pilotos de aviones bombarderos Douglas de B-7 Boston, que después de una misión de bombardeo a las defensas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, regresaron a la base con el terror impreso en sus rostros. El mariscal, quien los recibió, los envió inmediatamente a elaborar su informe y luego les otorgó un descanso para que se relajara y tomaran unas cervezas. Minutos después, el mariscal recibió la noticia de que estos mismos pilotos habían muerto en esta misión. Este caso resulta ser muy interesante porque se dejó la evidencia física de la manifestación de estas 3 almas en pena, que incluso después de la muerte escribieron el informe que contenía una descripción detallada de cómo murieron en la misión. El caso es todavía hoy un misterio. ¿Cómo fue posible que ellos pudieran estar en la base, si habían muerto unas horas antes, durante la batalla? Y mucho menos creíble es que pudieran escribir exactamente lo que sucedió en la batalla. La única explicación razonable es que otros 3 impostores tomaran el lugar de los pilotos. Sin embargo, en materia de hipótesis es mucho más absurdo que estos 3 impostores estuvieran en batalla como para saber exactamente lo que sucedió en esa misión. Número 2. Las almas del Pacífico Sur. Todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial libradas en el Pacífico Sur fueron sangrientas, sombrías e implacables. En cuanto te sumergías a ese infierno, era muy desconsolador ver cómo tus compañeros eran acribillados, desmembrados, o agonizaban por las heridas de las balas japonesas. Al menos, la pesadilla terminó para mis compañeros. Esto lo escribió un soldado de la Segunda Guerra Mundial, en una carta para su cuñado en Orlando, unos días antes de morir en la batalla del Monte Fuji. Y tal vez para algunos la pesadilla aún no termina. Hacia finales de los 50, un reportero de la BBC de Londres informó que había una casa en Kuala Senghalor, Malasia, anteriormente ocupada por oficiales japoneses, donde se podían escuchar resonar los pasos de pesadas botas militares. Otras fuentes informaron que los pescadores de la isla filipina de Corregidor, ferozmente disputada, siguen viendo patrullas espectrales años después de la guerra. Hasta la agencia Reuters, la agencia de noticias británica más respetada, escuchó una historia de la costa norte de Nueva Guinea al respecto. Es como si estos soldados espectrales se perdieran en un lapso de tiempo, para siempre repitiendo el mismo acto que tuvo lugar antes de su muerte. Número 3. Los soldados del eterno cañón antiaéreo. En la primavera de 1944, el puerto de Hollandia, hoy Jayapura, fue el escenario de una importante invasión aliada. La isla, ocupada por los japoneses, fue un trampolín a las Filipinas, y fue atacada por las fuerzas del general Douglas MacArthur. Tomados por sorpresa, y derrotados, los soldados japoneses huyeron hacia el este, y los aliados entraron en la isla. Los lugareños dijeron que algunos japoneses se quedaron, al menos en espíritu. En 1956, Reuters informó que los residentes de Hollandia habían pedido a los miembros de un comité exorcizar un cañón antiaéreo japonés abandonado en la playa. Todos los días, a la medianoche, dijeron, fantasmas de soldados japoneses esqueléticos con cascos parecían manejar el viejo cañón oxidado, y velaban la espera de un posible ataque aliado. Y esto se repitió. Todas las noches. Algunas doctrinas que estudian este tema, de los espíritus, dicen que una persona que muere de forma abrupta o repentina, puede quedar atrapada en este plano porque no saben que murió. Al igual que en la leyenda anterior, al parecer, tienden a repetir los hechos ocurridos momentos antes de su muerte. Por lo general son víctimas de asesinatos o accidentes, y de acuerdo a algunas religiones, necesitan orientación para conocer sus condiciones.
Por lo tanto, en algunos casos se vuelven agresivos al no ser conscientes del hecho de que están confinados a los momentos de su muerte. Número 4. Normandía Negra. Según cuenta un oficial de marina inglés, no identificado, en el año 2000, se relató en documentos oficiales, que el barco en el que trabajaba un marino estaba en Le Havre, Francia, cuando, entonces, alrededor de las 23:45 de la noche, se dirigió al puente para reemplazar el turno con un compañero. Este intercambio de turnos se conoce como la tumba, graveyard shift, en la marina. Al llegar al puente, vio al compañero y al capitán analizando informes meteorológicos. El capitán dijo que no había echado el ancla y que se esperaban fuertes vientos durante la noche. Se debía evitar a toda costa que el barco golpeara con los restos de algún otro navío de la Segunda Guerra Mundial, o de cualquier otra reliquia de la guerra, ya que había muchos restos dispersos en ese momento. El capitán también le dijo que tendría que permanecer en vigilia, porque hablaba con fluidez inglés y sería la mejor persona, en todo caso, para comunicarse con el puerto y escuchar los informes y las instrucciones. Luego empezó su turno y pasó el tiempo. Unas pocas horas después, recibió una llamada desde el puerto de control. Es curioso que el operador portuario hablara en inglés, él no se lo esperaba. Tal vez él, el operador, pensaba que era un americano. Después de la comunicación por radio, y de haber recibido los informes, decidió descansar. Relató que había tenido un sueño vívido, algo que dijo, era muy extraño, porque su memoria era inusualmente clara después de despertar. En su sueño vio a un pelotón de 5 o 6 hombres vestidos con uniformes de guerra, con patrón de las chaquetas de invierno. Era una tarde un poco nebulosa, y muy tranquila. No había señales de conflicto armado en ningún lugar, cuerpos, casas quemadas, tanques destruidos, cualquier cosa. Era solo un camino fangoso, con árboles altos en una zona rural tranquila y este pequeño grupo de soldados en marcha. Marchaban también de forma relajada. Uno de ellos era un oficial, esta descripción es evidente por la banda blanca en la parte frontal del casco. Todos eran jóvenes, ninguno de más de 25 años. Todos estaban armados, a excepción del oficial. Los soldados tenían expresiones serias y sombrías. Parecía que tenían sus ojos fijos en algo adelante, más allá del camino. Ellos no parecían notarlo, ya que estaban marchando lentamente hacia él. El pelotón se acercó y se detuvo. El oficial miró a cada uno y dijo de forma clara, tranquila y baja: Normandía Negra. Según la versión del marino que relató esto, dijo que nunca había estado en Francia antes, pero juraría que la vegetación de la zona era de Francia, y que los soldados eran infantes de marina. En el mismo escenario vio algo que parecía ser una base estadounidense, pero él sabía que estaba en algún lugar de Francia. Vio a unos 150 soldados, divididos en 3 columnas, totalmente alerta. En el sueño, estaban a unos 50 metros a la izquierda. Miré, y clamaron en voz alta, Gloria, Gloria, Gloria. Después de este extraño sueño, pensó que nada encajaba. En primer lugar, que él no era un nativo del inglés, que no era americano, ni británico. Pero el sueño era en inglés. Y nunca había soñado en inglés. Según él, ni siquiera recordaba los sueños. La teoría es que los fantasmas de los soldados estadounidenses de alguna forma, escucharon el inglés para el operador de radio del puerto, y decidieron acercarse y decir hola, o tal vez estaban nostálgicos o ansiosos por enviar un mensaje de todavía estamos aquí. Tal vez aún no sabían que la guerra había terminado. Sin embargo, una cosa es cierta, algunos de ellos por lo menos todavía están allí. De todos modos, al contar esta experiencia, el marinero se sintió mejor, pero para él es incomprensible por qué los soldados muertos hace más de 60 años, gritaban Gloria, Gloria, Gloria o decían Normandía Negra. Él dice que nunca más soñó en inglés. O con Francia, y Le Havre, o soldados de la Segunda Guerra Mundial. Número 5. ¿Hitler usó la lanza del destino? Cuenta el Evangelio de Juan que para comprobar la muerte de Cristo, un soldado romano, Longinus, clavó una lanza en su cuerpo. Inmediatamente comenzó a brotar agua y sangre, lo que fue considerado un milagro.
Se dice que esta lanza cayó posteriormente en manos de Constantino el Grande, quien usando su poder expandió el Imperio Romano, sin conocer jamás la derrota. En los siguientes 1000 años, 45 emperadores utilizaron la lanza, entre ellos Carlomagno y Federico el Grande. Ninguno de los tres mencionados perdió una batalla mientras mantuvo posesión de la lanza. Se decía que Carlomagno nunca dejaba la lanza a más de 2 metros de su alcance, incluso cuando dormía. Dice la leyenda: quien posea la lanza gobernará el mundo. Richard Wagner, el compositor de óperas favorito de Hitler, también se hace eco del poder de la lanza en la ópera Parsifal. La lanza es robada por fuerzas del mal y Parsifal debe recuperarla para proteger el futuro del pueblo germánico. A comienzos del siglo XX la lanza se hallaba en el Hofburg de Viena, y un joven Adolf Hitler se encontró frente a ella durante una visita guiada. Al recordar el momento, decía Hitler, que al situarse frente al aparador, entró en una especie de trance. Gradualmente, me di cuenta de una poderosa presencia alrededor de ella, la misma particular y magnífica presencia que había experimentado internamente en esas raras ocasiones de mi vida en que sentía que un gran destino me aguardaba. Inmediatamente, me di cuenta que ese era un momento importante en mi vida, y de todos modos no podía entender cómo un símbolo cristiano podía haberme causado semejante impacto. En los siguientes años Hitler retornaría frecuentemente a Hofburg a contemplar la lanza, obsesionado por la misma. Cuando Alemania se anexó de Austria en 1938, una de las primeras órdenes de Hitler fue pedir que le trajeran la lanza, y lo dejaran solo con ella. Su obsesión de reunirse con la lanza del destino se cumplía tras 25 años de espera. Nadie puede afirmar a ciencia cierta si la lanza tenía o no poderes, pero, lo que sí es un hecho histórico, es que Hitler se suicidó en Berlín, un 30 de abril de 1945. El 30 de abril asimismo, en la ciudad de Nuremberg, los aliados descubrían un búnker secreto donde estaba escondida la lanza y tomaban posesión de la misma. El general Patton también se sintió fascinado por la misma e intentó infructuosamente apropiarse de ella, pero tuvo que entregarla a su gobierno. Ya con la posesión de la lanza, los americanos lanzan la mayor arma jamás conocida, la bomba atómica. Tras la guerra la lanza fue devuelta a su lugar en el Hofburg, en Viena, y curiosamente Austria fue la única nación de Europa Central que no fue invadida por el comunismo. Hoy en día aún se encuentra en el Hofburg, donde podemos visitarla junto a otras maravillosas joyas y reliquias. Número 6. Los aviones fantasma de la Segunda Guerra Mundial. Durante tiempos de guerra, varios aviones salían en una misión peligrosa, regresando todos los aviones excepto por uno. De un escuadrón de 5, 4 volvían a la base, casi ilesos. Dependiendo de las circunstancias, el número variaba, hasta el punto de que un escuadrón completo no volvía. Raras veces, volvían todos los aviones con daños en las hélices y fuselaje. Cuando uno no volvía, todos esperan a que regresara, pero no hay nada en el horizonte. Horas después, se escucha un avión acercándose, todos esperando que sea aquel avión perdido. Aunque los operadores, mariscales, mecánicos, y los propios pilotos, se cuestionaban. Pero, ¿cómo puede ser si su dotación de gasolina debió haberse acabado? El avión aterriza y se encuentran con un fuselaje dañado, el avión sin un solo soldado a bordo y el tanque de gasolina completamente vacío. Algunos cuentan que la tripulación está a bordo, pero muerta. Algunos dicen que el avión está tan dañado que es imposible que hubiera podido volar, pero poco se sabe de los misteriosos aviones fantasma. Los aviones más propensos a no volver, eran los bombarderos, los aviones de la aerotransportada, o aviones paracaidistas, y los aviones exploradores. Pero, como no hay registros, o comentarios de testigos, que detallen específicamente, cómo son, o qué tipo de avión era, los aviones fantasmas, solo se puede sacar especulaciones.